Lo que ocurrió frente a las cámaras fue brutal, pero lo que nadie te mostró es que detrás de ellas, las cosas fueron aún más intensas. Actores al borde del colapso, decisiones que casi destruyen la serie y revelaciones que cambiaron el rumbo de la historia. ¿Estás listo para descubrir todo lo que Netflix ocultó sobre el rodaje de El Juego del Calamar 2? Cuando El Juego del Calamar se estrenó en 2021, nadie imaginaba el fenómeno global en el que se convertiría. Su mezcla de crítica social, juegos infantiles y violencia visual la catapultó a la cima de la cultura pop. Pero con semejante éxito, también llegó una presión gigantesca. ¿Cómo se superaría una primera temporada que dejó a millones sin aliento? La segunda temporada prometía ir más allá, ser más oscura, más arriesgada y sobre todo, más emocional. Pero lo que el público no ve es lo que sucede cuando las cámaras se apagan. Detrás de cada escena hay conflictos, momentos de catarsis, accidentes, improvisaciones y decisiones que marcaron la diferencia entre el éxito y el desastre. A lo largo de este video, te revelaremos los secretos mejor guardados del rodaje de la segunda temporada, desde los problemas en la producción, hasta los gestos conmovedores de los actores y las decisiones narrativas que estuvieron a punto de ser canceladas por Netflix. Así que, si eres fan de la serie, quédate hasta el final, porque vas a ver El Juego del Calamar con otros ojos. Suscríbete si quieres más revelaciones como esta, historias ocultas, teorías confirmadas y todo lo que Netflix no quiere que sepas. Activa la campanita para no perderte nada. El regreso de Ji-hoon, una decisión cuestionada. Una de las decisiones más debatidas en la preproducción fue traer de regreso a Seong Gi-hoon como protagonista. Aunque el personaje quedó con un final abierto, algunos ejecutivos de Netflix consideraban arriesgado continuar su historia, temiendo que se volviera repetitiva. Hwang Dong-hyuk, el creador de la serie, luchó personalmente para conservarlo. Según testimonios del equipo, insistía en que Gi-hoon representaba la conciencia moral del espectador y que su transformación era esencial para explorar la corrupción del sistema desde adentro. Al final, el director ganó, pero con una condición: la evolución del personaje debía ser radical. Por eso en esta temporada, lo vemos con un carácter más oscuro, más determinado y con deseos de venganza. Lo que pocos saben es que el actor Lee Jung-jae tuvo que someterse a meses de preparación psicológica para interpretar este nuevo tono. Incluso confesó que soñaba con los juegos y despertaba angustiado, reviviendo las emociones del set. El encuentro entre los guardias, un guiño oculto. Uno de los momentos más inquietantes de la temporada 2 ocurre cuando los guardias, que solían ser figuras anónimas, muestran por primera vez conflictos internos. La escena en la que uno de ellos duda en obedecer órdenes fue completamente improvisada por el actor. En los ensayos se pidió a los intérpretes que se movieran de forma mecánica, casi robótica, pero uno de ellos, cuyo rostro jamás se ve, planteó una idea al director. ¿Qué pasaría si uno de los soldados mostrara miedo? Se grabó una toma alternativa con ese gesto, y al verla en el monitor, Hwang Dong-hyuk decidió incorporarla al guión. Esto no solo humanizó a los guardias, sino que sirvió como semilla para un arco narrativo más profundo sobre la jerarquía interna del sistema. Un detalle que parecía menor, pero que cambió la estructura de toda la serie. La escena más difícil de filmar: lluvia, lodo y lesiones. Si hay una escena que puso a prueba al equipo de producción, fue el nuevo Juego del Barro. Este reto, inspirado en una versión tradicional coreana llamada Neoltwigi, exigía que los participantes saltaran de un extremo a otro mientras el terreno se volvía más inestable. La producción construyó un set completo con tierra húmeda, controlada artificialmente para simular condiciones reales de lluvia. Sin embargo, durante las grabaciones, el clima se salió de control y la lluvia fue real e imparable. Esto provocó que varios actores sufrieran caídas, resbalones e incluso lesiones leves. El actor secundario que interpreta al personaje Han-soo, por ejemplo, se dislocó el tobillo y la filmación se detuvo por 2 días. Pero lo más impactante fue que esa toma, con su caída real, fue usada en el montaje final. El actor accedió a dejarla porque reflejaba la brutalidad del juego. La presión de Netflix: más sangre, más éxito. A diferencia de la primera temporada, que fue un proyecto arriesgado pero controlado, la segunda llegó con una presión directa de los ejecutivos de Netflix.
Querían más impacto visual, más violencia y escenas aún más gráficas. Esto generó tensiones internas entre el equipo creativo y los productores, ya que el creador quería explorar más el lado emocional, mientras que la plataforma buscaba provocar conversación con secuencias impactantes. Al final, se llegó a un equilibrio. Se incluyeron escenas de alto impacto, como la ejecución masiva en la sala del espejo, pero también momentos introspectivos, como los sueños de Ki-Hoon, o las secuencias silenciosas del líder enmascarado. El resultado fue una temporada con mayor presupuesto, pero también con mayores dilemas éticos para quienes la hicieron posible. Los nuevos personajes, casting secreto y audiciones extremas. Muchos fanáticos se sorprendieron con la incorporación de personajes como Jun-Mi, la joven hacker o el misterioso Dr. Na. Pero lo que pocos saben es que el proceso de casting fue completamente secreto, y los actores no sabían que estaban audicionando para el juego del calamar. Netflix utilizó nombres falsos para el proyecto, y solo después de ser elegidos, los actores recibieron los guiones reales. Además, como parte del casting, se les pidió que reaccionaran a situaciones límite, como si tuvieran que elegir entre su vida y la de un ser querido ficticio. El objetivo era evaluar su capacidad emocional en tiempo real, algo que el director consideraba crucial para retratar el terror psicológico del juego. Algunos de estos castings fueron grabados y podrían incluirse en los documentales futuros de la plataforma. La construcción de los nuevos escenarios. Un viaje al infierno. La primera temporada fue elogiada por sus sets surrealistas, escaleras de colores, habitaciones de vigilancia y juegos gigantescos. Pero en la segunda, los escenarios fueron más complejos y más simbólicos. Uno de los más impactantes es la sala de los espejos, donde los jugadores no solo se ven reflejados, sino que cada espejo muestra una versión distorsionada de ellos mismos. Esta estructura fue construida con más de 200 paneles de vidrio especial, que debían evitar reflejar al equipo de grabación. La instalación tomó más de 3 semanas y provocó varios incidentes, incluyendo la rotura de un espejo durante una escena intensa, lo que obligó a rediseñar parte del guión. ¿Te está sorprendiendo lo que pasó detrás de las cámaras? Entonces, dale like y compártelo con ese amigo fan de la serie. Lo que viene te va a volar la cabeza. El regreso del líder, un secreto bien guardado. Una de las sorpresas más grandes de la temporada 2 fue el regreso del líder, interpretado por Lee Byung-hun. Muchos pensaban que su historia había terminado, pero el director tenía otros planes. Lo sorprendente es cómo lograron mantener su regreso en completo secreto. Durante el rodaje, Lee Byung-hun usaba una identidad falsa en los registros de producción, y su nombre jamás aparecía en las hojas de llamado. Las escenas con él se filmaron por separado, a puertas cerradas, y el resto del elenco ni siquiera sabía que él estaba en el set. El momento en que Ki-Hoon y el líder se enfrentan cara a cara fue uno de los últimos en filmarse, y el silencio en el set fue absoluto. Según miembros del equipo, era como ver a dos leyendas del ajedrez enfrentarse con las miradas. Este secretismo extremo generó teorías locas entre los propios actores. Algunos creían que el nuevo líder sería un personaje distinto, pero no, era él. Más oscuro, más frío y con un plan más retorcido que nunca. Las escenas eliminadas, que hubieran cambiado todo. Como en toda gran producción, hubo varias escenas que fueron eliminadas en la edición final, algunas por duración, otras por el tono y otras por ser demasiado fuertes incluso para la serie. Una de las escenas descartadas más impactantes era una en la que Ki-Hoon tenía un sueño recurrente con su madre fallecida, en una habitación que se transformaba en uno de los juegos. Esta escena pretendía mostrar su culpa interna, pero fue eliminada por ralentizar el ritmo. Otra escena eliminada, más polémica aún, mostraba a uno de los VIPs antiguos secuestrado por los propios trabajadores del juego como castigo. Esta escena fue retirada a petición directa de Netflix, por considerar que mostraba una narrativa de justicia demasiado directa, que no encajaba con el tono de la serie. Hay rumores de que estas tomas podrían ser lanzadas en una edición extendida o en el detrás de cámaras oficial, pero hasta ahora, solo algunos miembros del equipo han podido verlas. El día que todo el elenco quedó en silencio. Uno de los momentos más intensos detrás de las cámaras no fue parte de un juego, ni de una escena de acción, sino de un descanso. Ocurrió durante el rodaje del episodio final,
cuando se filmaba la despedida silenciosa entre dos personajes clave. Ese día, el ambiente en el set cambió. Nadie hablaba. El elenco entero había leído el guión final la noche anterior y estaban emocionalmente afectados. La actriz que interpreta a Jun-mi confesó que sintió que estaba despidiéndose de un amigo de verdad, no de un personaje. El director, al notar ese silencio, decidió rodar una toma en la que los personajes no dijeran ni una palabra, solo se miraran. Esa escena no estaba en el guión, pero fue la que se usó en la versión final. El equipo técnico, que ya estaba acostumbrado a la tensión, también se quedó en silencio tras el corte. Muchos no pudieron evitar llorar, y ese fue el momento en que todos entendieron. No estaban haciendo una serie violenta, estaban contando una tragedia humana. El homenaje oculto que nadie notó. Uno de los elementos más sutiles y conmovedores está escondido en el episodio 5, cuando los personajes atraviesan una habitación con máscaras colgadas en la pared. A primera vista, parecen simples adornos decorativos, pero en realidad son un homenaje a víctimas de opresión en la historia coreana. Cada máscara está inspirada en retratos de personas reales que desaparecieron durante regímenes dictatoriales o en crisis humanitarias de Asia. El equipo de diseño de producción trabajó en colaboración con historiadores para crear estos rostros con un estilo artístico distorsionado que generara incomodidad y reflexión. Este detalle fue añadido por Hwang Dong-hyuk como una crítica sutil, alineada con el tono de la serie. Mostrar cómo los sistemas de poder convierten a los individuos en simples números o figuras sin rostro. Es un mensaje escondido, pero poderoso. Detrás de cada muerte ficticia, cada juego macabro y cada giro del guión, hubo personas reales, emociones auténticas y decisiones arriesgadas. El juego del calamar 2 no fue solo una secuela, fue una batalla interna entre arte y presión comercial, entre trauma y espectáculo, entre esperanza y desesperación. El resultado fue una obra que volvió a capturar al mundo entero, pero que también dejó cicatrices en quienes la hicieron posible. Desde los actores que lloraron en silencio, hasta los creativos que lucharon por mantener su visión, esta temporada fue mucho más que entretenimiento. Fue una denuncia, una experiencia psicológica y una advertencia sobre el precio del poder. Y ahora que sabes todo lo que ocurrió detrás de cámaras, verás cada escena con nuevos ojos. Porque lo que parecía ficción, en muchos casos, fue dolorosamente real. Si te impactó todo lo que descubriste hoy, suscríbete y activa las notificaciones. Se vienen más revelaciones de tus series favoritas. Y créeme, algunas superan a la ficción.